María Eduarda tenía 79 años cuando conoció a Lucas en la biblioteca municipal. Buscaba un libro raro de poesía portuguesa, y él trabajaba como auxiliar de catalogación. Lucas tenía 22 años, ojos curiosos, y una pasión por la literatura que trascendía su edad. Su primer encuentro fue breve, pero ella notó la delicadeza con la que manejaba los libros antiguos, como si cada página guardara preciosos secretos. En las semanas siguientes, María Eduarda volvió a la biblioteca con más frecuencia de la necesaria. Hablaron de autores olvidados, de versos que pocos recordaban. A Lucas le fascinaban las historias que ella contaba, recuerdos de una época en que los libros eran tesoros invaluables y las palabras tenían un peso distinto. Empezó a guardar los títulos más interesantes que llegaban, sabiendo que ella los apreciaría. Fue una tarde lluviosa de abril, cuando todo cambió. María Eduarda trajo un libro de su colección personal, una primera edición que Lucas jamás había imaginado ver en persona. Mientras hojeaban juntos las páginas amarillentas, sus dedos se rozaron y ambos sintieron algo indescriptible. Él la invitó a tomar un café al terminar su turno. Ella aceptó. Sentados en un antiguo café del centro, hablaron durante horas. Lucas le contó sobre sus sueños de ser escritor, sobre cómo se sentía fuera de lugar entre la gente de su edad que no compartía sus intereses. María Eduarda habló de su juventud, del marido que había perdido 15 años atrás, de la soledad que sus ocupados hijos no podían llenar. Había una conexión genuina entre ellos, algo que iba más allá de las apariencias y las décadas que los separaban. Los encuentros se hicieron frecuentes, paseos por el parque, tardes en librerías de segunda mano, proyecciones de películas clásicas. María Eduarda se sentía viva de nuevo, redescubriendo el placer de compartir ideas con alguien que la escuchaba de verdad. Lucas encontró en ella una interlocutora que comprendía sus referencias oscuras, que lo desafiaba intelectualmente como nadie más podía. Pero el mundo que los rodeaba no lo veía con buenos ojos. Los hijos de María Eduarda se horrorizaron al enterarse. Acusaron a Lucas de ser egoísta, de estar detrás de la herencia de su madre. Los amigos de Lucas se burlaban de él, insinuando cosas desagradables. Intentaron distanciarse, pero la separación dolió demasiado. Fue entonces cuando María Eduarda tomó una decisión. Llamó a sus hijos para una conversación seria y les reveló algo que había guardado para sí misma durante décadas.
Les contó que en su juventud le habían prohibido casarse con el hombre que amaba porque su familia lo consideraba inadecuado. Cedió a la presión, se casó con un hombre aprobado por todos, tuvo una vida cómoda, pero siempre cargó con el remordimiento de no haber luchado por su primer amor. Ahora, a los 79 años, no repetiría el mismo error. Tenía derecho a elegir con quién pasaría sus últimos años. Lucas también reunió valor y afrontó las críticas. Explicó que lo que sentía por María Eduarda no tenía nada que ver con la edad ni con el dinero, sino con una admiración genuina, con la conexión especial que habían encontrado. Dijo que ella lo hacía querer ser mejor persona, que sus conversaciones lo inspiraban a escribir de verdad. Poco a poco, algunos comenzaron a comprender. La nieta de María Eduarda fue la primera en aceptarlo, después de pasar una tarde con ellos y darse cuenta de la autenticidad de su afecto mutuo. Un amigo de Lucas reconoció que nunca lo había visto tan feliz y concentrado. La verdad oculta era simple y revolucionaria a la vez. No hay una edad ideal para encontrar una conexión verdadera. María Eduarda y Lucas no fingieron que la diferencia de edad no existía, pero tampoco permitieron que lo definiera todo. Sabían que su tiempo juntos sería limitado, pero eso hacía que cada momento fuera más precioso. No vivían un romance de cuento de hadas, sino algo más real y profundo, una amistad que se transformó en amor, basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos. María Eduarda le enseñó a Lucas sobre la paciencia, sobre la belleza de la experiencia vivida. Lucas le recordó a María Eduarda el entusiasmo de la juventud, la audacia de desafiar las expectativas. Juntos escribieron una historia que nadie esperaba, pero que tenía todo el sentido del mundo para quienes los conocían de verdad. Al final, el amor prohibido se reveló como simplemente amor, tan válido y verdadero como cualquier otro, demostrando que el corazón no envejece y que la conexión humana no conoce fronteras. 6 meses después del enfrentamiento con sus familias, María Eduarda y Lucas decidieron irse a vivir juntos. Ella tenía una casa espaciosa con jardín y habitaciones vacías, ya que sus hijos se habían marchado hacía décadas. Lucas dejó su pequeño apartamento y se llevó sus cajas de libros, sus cuadernos llenos de borradores y su vieja máquina de escribir que María Eduarda admiraba. La mudanza provocó un nuevo escándalo. Los vecinos murmuraban, algunos amigos de María Eduarda se alejaron, y los compañeros de Lucas hicieron bromas de mal gusto. Pero dentro de esa casa había un refugio donde nada de eso importaba. Crearon su propia rutina.
Se levantaban temprano, tomaban café en la terraza mientras leían el periódico juntos. María Eduarda le enseñó a Lucas a cocinar recetas antiguas, transmitidas de generación en generación. Él la ayudó con la tecnología que ella nunca había dominado, configurándole la tableta para que pudiera leer libros digitales. Por las tardes, cada uno tenía su espacio. Ella cuidaba el jardín que siempre había amado. Él escribía en el despacho que ella había insistido en prepararle. Las noches estaban reservadas para largas conversaciones, películas antiguas y lecturas compartidas. Lucas comenzó a escribir su primera novela, y María Eduarda fue su primera lectora. Ella le ofreció una crítica honesta y constructiva, señalando inconsistencias que nadie más notaría. Él revisó los capítulos basándose en sus observaciones, y el libro mejoró significativamente. Fue una colaboración creativa que los enriqueció a ambos. Inspirada por Lucas, María Eduarda retomó la pintura, algo que había abandonado 40 años atrás. Él instaló un pequeño estudio en el cuarto de costura y compró lienzos y pinturas de calidad. Poco a poco, la casa se llenó de colores y palabras, de arte nacido de esa unión inesperada. El hijo mayor de María Eduarda finalmente cedió. Apareció una tarde lluviosa, avergonzado, y pidió hablar a solas con su madre. Admitió que se había equivocado, que los prejuicios lo habían cegado. Dijo que no podía negar que su madre parecía más feliz que en años, que incluso su salud había mejorado. María Eduarda abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. No se trataba de perdón, pues ella nunca lo había culpado realmente. Solo lamentaba que no lo hubiera entendido antes. Lo invitó a cenar y Lucas preparó su mejor receta. La velada fue tensa al principio, pero poco a poco el hielo se disipó. Su hijo se dio cuenta de que Lucas realmente quería a su madre, que había una ternura genuina en cada gesto, en cada mirada. Se marchó pensativo y, la semana siguiente, llamó para invitarlos a conocer mejor a sus nietos. Las cosas no eran perfectas. La hija de María Eduarda seguía manteniendo las distancias, convencida de que había sido un error. Algunos amigos nunca regresaron. A veces, desconocidos en la calle les lanzaban miradas de juicio. Pero María Eduarda y Lucas aprendieron a ignorar el ruido externo y a centrarse en lo que de verdad importaba. 2 años después, Lucas publicó su primer libro. Se lo dedicó a María Eduarda, con unas palabras sencillas pero profundas, que la hicieron llorar al leerlas. La presentación tuvo lugar en una pequeña librería de barrio, y ella estaba en primera fila, orgullosa y radiante. Vendieron todos los ejemplares esa noche, y el libro recibió críticas positivas.
Él insistió en que nada de esto habría sido posible sin ella. María Eduarda celebró su 82º cumpleaños con una fiesta íntima. Estaban presentes su hijo mayor con su familia, algunos amigos cercanos que habían permanecido a su lado, su nieta, quien siempre los había apoyado, y algunos colegas de Lucas que habían superado los prejuicios. Sopló las velas junto a él y pidió un deseo en silencio. Más tiempo, simplemente más tiempo juntos. Esa noche, acostados en la cama después de que todos se hubieran marchado, hablaron de la vida que habían construido. María Eduarda dijo que nunca imaginó que a los 79 años comenzaría el capítulo más interesante de su existencia. Lucas respondió que ella lo había salvado de una vida mediocre, de conformarse con menos de lo que merecía. Se besaron lentamente, con la ternura de quienes saben que cada momento es un regalo. La salud de María Eduarda comenzó a deteriorarse el invierno siguiente. Nada grave al principio, simplemente su cuerpo sufriendo las consecuencias naturales. Lucas se convirtió en su principal cuidador, un papel que asumió sin dudarlo. La llevaba a sus citas médicas, le administraba la medicación y se aseguraba de que comiera bien. Ella bromeaba diciendo que era demasiado joven para cargar con ese peso, pero él solo sonreía y decía que no era una carga, sino amor. Los niños finalmente lo comprendieron. Al ver a Lucas cuidar de su madre con absoluta dedicación, sin quejarse, siempre paciente incluso en las noches difíciles, se dieron cuenta de que lo habían juzgado mal desde el principio. Incluso la hija que se había resistido apareció llorando para disculparse. María Eduarda la abrazó y le dijo que lo importante era que ahora estaban juntos. En una primavera particularmente hermosa, María Eduarda sufrió una grave recaída. Pasó semanas en el hospital y Lucas no se separó de ella. Dormía en la silla junto a su cama, le tomaba la mano durante las primeras horas de la mañana y le leía los poemas que más amaba. Los médicos pensaron que era el final, pero se recuperó contra todo pronóstico. Regresó a casa más frágil, pero aún decidida a vivir plenamente. Lucas adaptó la casa a sus nuevas limitaciones, instaló barras de apoyo y reorganizó los muebles. Contrató a una enfermera para las mañanas, pero insistió en cuidarla personalmente el resto del tiempo. Continuaron sus profundas conversaciones, sus sesiones de lectura, sus momentos de cómodo silencio. Ella ya no podía pintar, pero guiaba verbalmente a Lucas mientras él pintaba para ella, siguiendo sus instrucciones. Juntos crearon obras que fueron verdaderas colaboraciones.
En una dorada tarde de otoño, sentada en el jardín que tanto amaba, María Eduarda miró a Lucas y le dijo que no se arrepentía de nada. Había vivido una vida plena, y estos últimos años con él eran el regalo que no sabía que necesitaba. Lucas sostuvo su mano arrugada entre sus pequeños ojos y le dijo que ella lo había cambiado todo para él, que le había enseñado sobre el coraje, sobre vivir con autenticidad. Permanecieron allí hasta la puesta de sol, en paz con sus decisiones, agradecidos por el amor inesperado que los había encontrado. María Eduarda cumplió 85 años rodeada de amor. La fiesta fue en casa, sencilla y acogedora. Sus hijos estuvieron presentes, sus nietos trajeron flores de su jardín, y viejos amigos, fieles hasta entonces, vinieron a celebrar. Lucas preparó su plato favorito, y todos notaron lo bien que conocía cada detalle de sus preferencias, cómo se anticipaba a sus necesidades, incluso antes de que ella las expresara. La nieta mayor, que había apoyado la relación desde el principio, anunció que estaba escribiendo un artículo sobre el amor en la vejez y quería incluir la historia de sus abuelos. María Eduarda rió y dijo que no eran un caso de estudio, sino simplemente dos personas que se conocieron en el momento justo, independientemente de lo que dijera el calendario. Pero accedió a la entrevista porque sabía que historias como la suya debían contarse, que alguien, en algún lugar, podría beneficiarse al saber que nunca es demasiado tarde, que no hay reglas absolutas en el amor. El artículo se publicó meses después en una revista de gran tirada. El impacto fue inesperado. Llegaron cientos de cartas, de personas mayores que se sintieron inspiradas, de jóvenes que adquirieron una perspectiva diferente sobre las relaciones, de parejas en situaciones similares que se sintieron menos solas. María Eduarda y Lucas leyeron cada carta juntos. Algunas les hicieron reír, otras les hicieron llorar. Respondieron a muchas personalmente, compartiendo palabras de aliento y recordando a los lectores que la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas ajenas. Lucas utilizó estas cartas como inspiración para su segundo libro, una colección de relatos cortos sobre amores inesperados. Se lo dedicó de nuevo a María Eduarda, pero esta vez con un capítulo entero que narraba su historia, con su permiso. El libro se vendió incluso mejor que el primero y empezó a recibir invitaciones para dar conferencias.
María Eduarda lo acompañaba cuando su salud se lo permitía, y la gente se emocionaba al verlos juntos, demostrando que el amor descrito en las páginas era real y tangible. En uno de los eventos, una mujer de 80 años se acercó llorando. Relató que había perdido a su esposo 5 años antes y que desde entonces vivía sola, convencida de que su vida amorosa había terminado. Tras leer el libro y ver a María Eduarda y Lucas, decidió abrirse de nuevo a las posibilidades. Conoció a un hombre de 73 años en el club de ajedrez y estaban empezando a conocerse mejor. Él le agradeció por haberles dado valor. María Eduarda abrazó a la mujer y le dijo que esa era la verdadera recompensa. Saber que su historia ayudaba a otros a vivir con más libertad. La salud de María Eduarda se estabilizó durante un tiempo. Tenía días buenos y días malos, pero Lucas había aprendido a sobrellevarlos. En los días buenos, aprovechaban para dar paseos cortos, visitar su librería favorita y almorzar en el restaurante que frecuentaban desde el principio. En los días malos, se quedaban en casa. Ella descansaba mientras él trabajaba cerca, siempre disponible si ella necesitaba algo. La intimidad entre ellos había crecido de maneras que trascendían lo físico. Conocían los silencios del otro, se comunicaban con miradas y percibían las emociones antes de que fueran necesarias las palabras. Lucas cumplió 28 años, y algunos amigos comentaron que estaba en la mejor etapa de su vida, que podría estar haciendo tantas otras cosas. Él simplemente sonrió y respondió que estaba exactamente donde quería estar. No veía su vida con María Eduarda como un sacrificio, sino como una elección consciente, renovada cada día. Ella lo complementaba como nadie más podía, enseñándole lecciones que solo décadas de experiencia podían brindar. No estaba atrapado en su pasado, sino construyendo un futuro con ella. Un futuro que sabía que sería más corto que el convencional, pero no menos valioso. Una noche de insomnio, María Eduarda le confesó sus miedos. Le preocupaba qué pasaría con Lucas cuando ella se fuera, si sería capaz de seguir adelante, si no le estaba robando años que podría dedicar a construir una vida con alguien más joven. Lucas la escuchó con paciencia y luego le tomó las manos. Le dijo que no le había robado nada. Al contrario, le había dado todo. Le había enseñado a amar profundamente, a vivir auténticamente, a valorar cada momento. Cuando llegara el momento inevitable, sufriría por haberla amado, pero no se arrepentiría ni un solo día a su lado. Llevaría esas lecciones consigo el resto de su vida y honraría su memoria, viviendo la vida al máximo, como ella siempre lo había animado a hacer.
La hija de María Eduarda, que se había resistido durante tanto tiempo, finalmente aceptó la situación por completo. Durante una visita, pidió disculpas no solo a su madre, sino también a Lucas. Admitió haberlo juzgado injustamente, haber proyectado sus propios prejuicios y miedos en él. Dijo que ahora veía claramente cuánto amaba a su madre, con qué devoción la cuidaba, yendo más allá de lo que se esperaba de él. Lucas aceptó humildemente las disculpas y le agradeció que le hubiera dado la oportunidad de conocerla de verdad. Desde ese día, la familia se unió aún más. Todos, por fin, apoyaron y celebraron el amor que compartían María Eduarda y Lucas. Los domingos se convirtieron en una tradición para las comidas familiares. La casa de María Eduarda se llenaba de voces, risas y niños corriendo por el jardín. Lucas cocinaba con la ayuda de sus nietos, que lo adoraban y lo llamaban tío. María Eduarda presidía la mesa, observando la escena con ojos brillantes. Nunca imaginó que su decisión de seguir a su corazón a los 79 años daría como resultado tanta unidad familiar, tanto amor multiplicado. El segundo invierno tras su hospitalización fue particularmente difícil. María Eduarda contrajo neumonía, lo que la dejó muy débil. Lucas apenas durmió durante semanas, vigilando cada respiración, administrándole la medicación a horas precisas y asegurándose de que estuviera hidratada y cómoda. Los niños se turnaban para ayudar, pero era a Lucas a quien ella quería constantemente a su lado. Su presencia la tranquilizaba como nadie más podía. Se recuperó de nuevo, pero todos sabían que cada recuperación requería un poco más de esfuerzo, que el cuerpo tenía sus límites. María Eduarda comenzó a poner sus asuntos en orden. Actualizó su testamento, organizó documentos y tuvo conversaciones difíciles pero necesarias con sus hijos. Dejó instrucciones claras sobre sus últimas voluntades y se aseguró de incluir a Lucas en todo, garantizando que estaría cuidado después de su muerte. Los niños no se opusieron, comprendiendo finalmente que Lucas merecía ser tratado como uno más de la familia, porque eso era precisamente en lo que se había convertido. Una tarde de primavera, sentados en el jardín como tantas veces antes, María Eduarda le dijo a Lucas que estaba lista. No se rendía, pero tampoco tenía miedo. Había vivido plenamente, amado profundamente, y no tenía nada más que demostrar ni conquistar. Si llegaba el final, sería en paz. Lucas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las ocultó. Dijo que no estaba listo para perderla, pero que respetaría cualquier decisión que ella tomara.
Prometió que seguiría escribiendo, que seguiría viviendo con la intensidad que ella le había enseñado, que seguiría honrando su amor con sus palabras y acciones. Ella sonrió, con esa sonrisa que él conocía tan bien, y dijo que no pediría nada más. Permanecieron allí hasta el anochecer, de la mano, en un silencio reconfortante, sabiendo que, sin importar cuánto tiempo les quedara, habían encontrado algo raro y precioso que la mayoría de la gente pasa toda la vida buscando sin encontrar jamás. María Eduarda vivió 3 años más después de aquella conversación en el jardín. Fueron años de altibajos, de hospitales y recuperaciones, pero también de momentos de profunda belleza y conexión. Lucas nunca se quejó, nunca mostró señal alguna de cansancio. Despertaba cada mañana agradecido por un día más a su lado. Ella, a su vez, se propuso vivir cada día con propósito, negándose a convertirse en una simple paciente esperando el final. Seguía opinando sobre el trabajo de Lucas, comentando las noticias del día, riendo con las historias que contaban sus nietos. Su mente permaneció lúcida incluso cuando su cuerpo se debilitaba. En el penúltimo verano de su vida, María Eduarda hizo una petición inusual. Quería viajar una última vez, volver a ver el mar. Los médicos se lo desaconsejaron, pero ella insistió. Lucas lo organizó todo meticulosamente. Alquiló una casa en la playa con todo el equipo médico necesario y contrató a una enfermera para que los acompañara. Los niños pensaron que era una locura, pero finalmente accedieron al ver la determinación de su madre. Fueron 2 semanas mágicas. María Eduarda se sentaba en la terraza con vistas al océano. El sonido de las olas la tranquilizaba. Lucas le leía. Caminaban despacio por la arena cuando ella se sentía con fuerzas y contemplaban la puesta de sol cada tarde. Decía que esas 2 semanas valían años, que moriría feliz sabiendo que había vivido esa última aventura. Lucas lo fotografió todo, queriendo conservar cada instante de aquellos días perfectos. De vuelta en casa, María Eduarda parecía renovada. Tenía una energía que sorprendía a todos. Retomó la pintura con la ayuda de Lucas, creando pequeñas acuarelas que plasmaban recuerdos de la playa. Les regaló una a sus nietos, diciendo que quería dejarles algo hecho por sus propias manos para que la recordaran. Los niños, que ahora comprendían la gravedad de la situación, guardaron los regalos como tesoros invaluables. Lucas terminó su tercer libro durante ese tiempo, una historia sobre el paso del tiempo y la eternidad del amor.
María Eduarda lloró al leer el último capítulo, donde el protagonista aprende que el verdadero amor no termina con la muerte, sino que se transforma, continuando vivo en la memoria, en las lecciones aprendidas, en las vidas que tocó. Dijo que había captado a la perfección lo que sentían, que esas palabras eran su legado para el mundo. Llegó el otoño, dorado y melancólico. María Eduarda empezó a dormir más y a comer menos. No fue un deterioro repentino, sino gradual, incluso suave. Los médicos dijeron que era cuestión de semanas, quizá meses. La familia empezó a prepararse para lo inevitable. Lucas, sin embargo, se negó a convertir esos días en un duelo. Siguió leyéndole, poniendo la música que le encantaba y llenando la habitación de flores frescas. Invitaba a sus nietos a visitarla incluso cuando estaba muy cansada, porque sabía que esos momentos eran preciosos para todos. María Eduarda agradecía su esfuerzo por mantener la normalidad, por no tratarla como si ya hubiera fallecido. Una mañana de noviembre, María Eduarda despertó particularmente lúcida y pidió que reunieran a toda la familia. Cuando todos estuvieron presentes, sentados alrededor de su cama, comenzó a hablar. Agradeció a cada uno de sus hijos por las vidas que habían construido, por los maravillosos nietos que le habían dado. Les pidió que no se aferraran a una tristeza excesiva, sino que celebraran la larga y plena vida que ella había vivido. Miró a Lucas con infinita ternura y dijo que él había sido el regalo inesperado de sus últimos años, prueba de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para arriesgarse, para amar. Les pidió a todos que lo cuidaran después de su partida, porque él sería quien más se sentiría perdido, quien más apoyo necesitaría. Los hijos lo prometieron entre lágrimas. Lucas no pudo hablar, solo le tomó la mano y asintió. Los días siguientes estuvieron llenos de silenciosas despedidas. María Eduarda pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, pero durante sus horas de vigilia buscaba el rostro de Lucas, sonriendo al encontrarlo allí, siempre allí. Él le contaba historias sobre el futuro que le esperaba, los libros que aún escribiría, los viajes que algún día haría. Le prometía que la llevaría en cada aventura, en su corazón, en sus recuerdos. Ella le apretaba la mano débilmente, señalándole que lo entendía, que confiaba en él. Una mañana particularmente tranquila, con Lucas recostado a su lado sosteniendo su mano, María Eduarda simplemente dejó de respirar. Fue tan suave que él tardó unos segundos en darse cuenta. Cuando lo hizo, no gritó ni entró en pánico. La besó en la frente, le susurró que la amaba, le agradeció todo. Luego llamó a la familia. El velatorio fue sencillo, tal como ella lo había pedido.
El ataúd estaba rodeado de libros que amaba, flores del jardín que había cultivado, y fotografías de toda su vida esparcidas por el lugar. Lucas permaneció junto al ataúd durante horas, recibiendo las condolencias con silenciosa dignidad. Mucha gente asistió, viejos amigos, vecinos, conocidos de la biblioteca donde todo comenzó. Varias personas que habían leído su historia vinieron a presentar sus respetos. Una fila de desconocidos, conmovidos por el amor inesperado de María Eduarda y Lucas, vieron en ellos la representación de algo más grande, la prueba de que el amor trasciende las convenciones. En el entierro, Lucas colocó el manuscrito de su primer libro sobre el ataúd, aquel en cuya creación ella había participado, el que no existiría sin ella. Susurró que ahora ella lo llevaba consigo, que una parte de él permanecería con ella para siempre. Los hijos de María Eduarda lloraron, pero también sintieron paz. Su madre había partido amada, cuidada, plena. No podían pedir más. Los primeros meses tras la muerte de María Eduarda fueron los más difíciles de la vida de Lucas. La casa parecía enorme y vacía sin ella. Cada rincón guardaba recuerdos, cada objeto contaba una historia. Pensó en mudarse, pero los hijos de María Eduarda le pidieron que se quedara. La casa también era suya ahora. Ella lo había dejado claro en su testamento. Además, querían conservar el espacio tal como estaba, un lugar donde pudieran sentir la presencia de su madre, donde los nietos pudieran jugar en el jardín que su abuela tanto amaba. Lucas aceptó y poco a poco aprendió a vivir con la ausencia. Mantuvo los rituales que compartían, tomar café en la veranda cada mañana, leer a la hora que solían leer juntos. No era morboso, era una forma de honrarla, de mantener viva la conexión que tenían. Siguió escribiendo, como había prometido. Al principio, las palabras no le salían con facilidad, pero persistió. María Eduarda no querría verlo paralizado por el dolor. Escribió sobre ella, sobre ellos, transformando su añoranza en literatura. Su cuarto libro se publicó un año después de la muerte de ella, una suerte de homenaje literario que conmovió profundamente a críticos y lectores. Ganó importantes premios, y Lucas donó parte de las ganancias a la biblioteca donde se conocieron, creando un fondo para la conservación de libros raros, en nombre de María Eduarda. La familia mantuvo a Lucas muy cerca. Los hijos de María Eduarda lo incluían en todas las celebraciones, días festivos y cumpleaños. Se había convertido en un verdadero miembro de la familia, no solo durante la vida de ella, sino para siempre.
Los nietos seguían llamándolo tío, y él les ayudaba con las tareas, asistía a las presentaciones escolares y les daba consejos cuando se los pedían. Era el guardián de las historias de su abuela, el único que podía contar cómo era ella en realidad, qué pensaba, qué soñaba. Este papel le daba un propósito en los días más difíciles. Lucas comenzó a dar charlas sobre el duelo y el amor. Hablaba abiertamente de su experiencia, de cómo es posible amar a alguien sabiendo que el tiempo es limitado, de cómo la edad no define la profundidad de los sentimientos. Sus palabras ayudaron a muchas personas que se enfrentaban a situaciones similares o que simplemente necesitaban una perspectiva diferente sobre las relaciones y la pérdida. Se había convertido, sin pretenderlo, en una voz importante en las conversaciones sobre el amor no convencional y el envejecimiento digno. 2 años después de la muerte de María Eduarda, Lucas visitó su tumba una tarde lluviosa. Se sentó en el césped mojado y habló como si ella aún estuviera allí. Habló del nuevo libro que estaba escribiendo, de cómo crecían sus nietos, de las reformas que había hecho en el jardín siguiendo los planos que ella había escrito. Dijo que aún la extrañaba cada día, pero que el dolor ahora era soportable, mezclado con la gratitud de haberla conocido. 'Le agradeció que hubiera tenido el valor de ignorar el juicio de los demás, que hubiera elegido vivir sus últimos años plenamente. Prometió que él seguiría haciendo lo mismo, viviendo con la intensidad que ella le había enseñado, amando sin miedo, escribiendo con verdad. Al levantarse para irse, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que ella estaría orgullosa de él, de cómo honraba su memoria, de cómo había transformado el dolor en algo productivo y hermoso. Lucas cumplió 35 años con una pequeña celebración en casa. La familia de María Eduarda estaba presente, como siempre lo estaba en los momentos importantes. Miró a su alrededor y vio cuánto se habían convertido esas personas en su propia familia, cómo los lazos creados a lo largo de los años con María Eduarda permanecían fuertes incluso después de su fallecimiento. Durante la cena, su nieta mayor anunció que estaba escribiendo un libro sobre su abuela y la historia de Lucas. Le pidió su bendición para publicarlo. Lucas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero aceptó. Su historia merecía ser contada por completo, sin filtros, para que otras personas pudieran encontrar el valor para vivir sus propios amores improbables. Esa noche, solo en casa, Lucas paseó por el jardín que tanto amaba María Eduarda. Las flores que ella había plantado seguían floreciendo, cuidadas con esmero por él.
Se sentó en el banco donde tantas tardes habían conversado y contempló las estrellas. Habían transcurrido 7 años desde que la conoció en la biblioteca. 7 años que habían transformado por completo el rumbo de su vida. Ya no era aquel joven perdido que buscaba su lugar en el mundo. Se había convertido en un escritor reconocido, un orador muy solicitado, pero, sobre todo, se había convertido en alguien que comprendía profundamente el valor del tiempo, de la conexión humana, del amor sin fronteras. Unas semanas después, invitaron a Lucas a dar una charla en una universidad sobre relaciones intergeneracionales. El auditorio estaba repleto, con jóvenes y mayores interesados en el tema. Relató su historia con honestidad, sin idealizar las dificultades, pero tampoco restando belleza a lo que habían vivido. Habló de los prejuicios a los que se enfrentaron, de las críticas que recibieron, pero también de la alegría incomparable de encontrar a alguien que lo comprendía por completo. Al final de la conferencia, un joven levantó la mano y preguntó si no se arrepentía de haber invertido sus mejores años en una relación que sabía que terminaría en fracaso. Lucas respiró hondo antes de responder. Dijo que los años con María Eduarda no habían sido en vano, sino los más enriquecedores de su vida. Ella le enseñó más sobre vivir, amar y ser humano que cualquier otra experiencia. El dolor de la pérdida era el precio del amor profundo, y lo pagaría 1000 veces si pudiera. El público guardó silencio un instante, y luego estalló en aplausos. Tras la conferencia, una mujer de unos 70 años se le acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas y le contó que estaba empezando una relación con un hombre mucho más joven, pero que temía el qué dirán. La historia de Lucas y María Eduarda le había dado el valor para seguir adelante. Lucas sonrió y le dijo que la vida era demasiado corta para vivir según las normas ajenas, que debía seguir a su corazón y no disculparse por ello. La mujer le dio las gracias y se marchó sintiéndose más aliviada. Lucas comprendió entonces que ese era el verdadero legado del amor que compartía con María Eduarda. No se trataba solo de los libros que escribió o las conferencias que impartió, sino de las vidas que transformaron, de las personas que encontraron valor en su historia. Lucas volvió a frecuentar la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado. No buscaba nada en concreto, simplemente disfrutaba estando allí, entre los libros, en el lugar donde su vida había cambiado para siempre.
charlaba con el nuevo personal, contando historias sobre María Eduarda a quien quisiera escuchar. La biblioteca había creado una pequeña sección dedicada a ella, con sus libros favoritos y una discreta placa. Lucas visitaba esa sección con regularidad. A veces simplemente se sentaba allí, sintiendo de algún modo su presencia. En una de esas visitas, conoció a Elena, una bibliotecaria recién contratada de unos 40 años. Ella conocía su historia. Había leído sus libros. Hablaron de literatura, y Lucas se dio cuenta de que no se sentía culpable por disfrutar de su compañía, por volver a reír con sinceridad. Sabía que María Eduarda no querría que pasara el resto de su vida solo, anclado en el pasado. Siempre había sido pragmática al respecto, afirmando explícitamente que quería que siguiera adelante cuando llegara el momento. Lucas y Elena empezaron a quedar para tomar café, forjando una amistad que poco a poco se fue profundizando. No era igual que la que había tenido con María Eduarda, y no tenía por qué serlo. Era algo nuevo, acorde con la persona en la que se había convertido, moldeada por las experiencias vividas. En el 10º aniversario de la muerte de María Eduarda, la familia organizó una celebración de su vida. Todos se reunieron en la casa, ahora cuidada por Lucas, pero que emocionalmente les pertenecía a todos. Cada uno compartió un recuerdo, una historia, una lección aprendida. Cuando le tocó el turno a Lucas, habló de cómo María Eduarda le había enseñado que el amor no tiene edad, que la valentía es elegir la felicidad, incluso cuando el mundo no está de acuerdo, que una vida plena significa arriesgarse a sentir dolor, porque la alternativa es no sentir nada. Dijo que ella seguía viva en cada palabra que escribió, en cada consejo que dio, en cada momento que eligió vivir con autenticidad. Los hijos de María Eduarda abrazaron a Lucas, agradeciéndole por haber amado a su madre tan profundamente, por haber estado presente hasta su último aliento, por mantener viva su memoria de una manera tan hermosa. Lucas publicó su 5º libro a los 36 años. Era una obra de ficción inspirada en la correspondencia real que intercambió con María Eduarda durante una de sus hospitalizaciones. El libro se convirtió en su mayor éxito comercial y fue adaptado al cine. Insistió en que una parte importante de las ganancias se destinara a instituciones que apoyan a las personas mayores y a programas de alfabetización. En el estreno de la película, reservó un asiento vacío a su lado en honor a María Eduarda. Los periodistas le preguntaron por el asiento vacío, y él simplemente explicó que la historia no existiría sin ella, que merecía estar allí de alguna manera. La imagen se viralizó y conmovió a millones de personas en todo el mundo.
Al recordar aquel encuentro fortuito en la biblioteca, Lucas comprendió que no había sido casualidad, sino el destino. Dos almas que se necesitaban justo en ese momento. María Eduarda necesitaba a alguien que la hiciera sentir viva de nuevo, que le recordara que aún tenía mucho que ofrecer. Lucas necesitaba a alguien que le enseñara sobre la profundidad, sobre el verdadero compromiso, sobre un amor que trasciende lo conveniente y lo fácil. Juntos crearon algo raro y precioso, demostrando que el corazón no tiene fecha de caducidad, que una conexión genuina puede surgir entre las personas más improbables, que el verdadero amor desafía todas las expectativas y sobrevive incluso a la muerte. Lucas siguió viviendo la vida al máximo, como había prometido. Viajó a los lugares que María Eduarda había soñado con visitar, escribió los libros que ella lo había animado a escribir y volvió a amar cuando su corazón estuvo listo. Pero nunca la olvidó. La llevaba consigo en cada decisión valiente, en cada momento de autenticidad, cada vez que elegía el amor en lugar del miedo. La casa aún conservaba huellas de ella. El jardín aún florecía con las flores que ella había plantado, y Lucas aún tomaba café en la veranda cada mañana, contemplando el lugar donde ella solía sentarse. No con tristeza, sino con profunda gratitud por haberse encontrado, por haber tenido el valor de ignorar al mundo y seguir a sus corazones, por demostrar que el amor prohibido es a menudo el amor más verdadero de todos, el que desafía las reglas y revela lo que de verdad importa. Y así, la historia de María Eduarda y Lucas permaneció viva, inspirando a generaciones, recordando a todos que nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado pronto para ser sabio, y que la verdadera valentía reside en vivir con autenticidad, sin importar lo que piensen los demás. Su amor demostró que algunas conexiones trascienden el tiempo, la edad y las convenciones, volviéndose eternas no por su duración, sino por la intensidad y la verdad con que fueron vividas.